Marta Anaya, la entrevista. Pues venos aquí otra vez en la entrevista y hoy vamos a platicar con el periodista Gerardo Arriola. Él fue corresponsal en Cuba durante 16 años para Notimex y para La Jornada, el periódico, sucesivamente. Hoy es, por cierto, coeditor de La Jornada en línea y subrayo, acaba de escribir un libro precisamente sobre Cuba y esos últimos tiempos que ha vivido, interesantísimo. Gerardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Marta, muchas gracias. Un gran gusto estar con tu programa. Oye, Gerardo, pues déjame empezar por aquí. Tenemos en puerta el viaje del presidente López Obrador a Cuba. En unos días más llega a la isla. Déjame preguntarte esto. ¿No te sorprende que Andrés Manuel vaya ahora en su cuarto año a Cuba, cuando los presidentes mexicanos solían ir en el sexto año, en el último, un poco para cuidar la relación con Estados Unidos? ¿A ti te llama la atención? ¿Te dice algo en particular? Bueno, mira, ya en realidad esa tradición que bien señalas ya se había roto con Fox, que fue al principio del gobierno, Calderón, que fue más o menos a la mitad. Ya quizás en ese momento no había tanta presión o tanta expectativa por lo que pudiera reaccionar Estados Unidos. Por otro lado, esta gira en particular de López Obrador está descrita como un intento de discutir el fenómeno migratorio. De manera que, al revés, yo creo que es sumamente pertinente incluir a Cuba, porque hasta hace poco tiempo la migración regional casi se circunscribía en el análisis político a los flujos que vienen de América Central. Y en realidad, pues la migración en este momento, si examinamos lo que pasa en la frontera sur, es una migración multinacional, no solamente más allá de Centroamérica, sino más allá del Caribe. Incluso hay migrantes que vienen de África. A otros destinos llegan migrantes también asiáticos, pero digamos, el pelotón que viene a la frontera sur es de una amplia composición. De manera que desde ese punto de vista sí, yo creo que es pertinente, Marta. Ahorita que mencionas lo de la migración, de cubanos también hay muchísimos. ¿Ha aumentado o se ha mantenido? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en realidad es un fenómeno grave de alta incidencia con un crecimiento exponencial. Y yo creo que el primer asunto que López Obrador tiene que tratar en Cuba, como lo va a hacer aparentemente en el resto de los países que visite, es la migración. Justamente, si tú ves los números que aparecen, vamos a decir, en CBP, el Servicio de Protección de Fronteras de los Estados Unidos, si ves los números de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o los números del Instituto Nacional de Migración, en todos los casos la nacionalidad cubana es una de las más altas en cuanto a detección de personas. Encuentros le llaman en Estados Unidos, aseguramientos en México, o solicitudes de refugio en el caso de la Comar. Como quiera que lo veas, el número de migrantes cubanos es altísimo. Nada más en lo que va del año fiscal en Estados Unidos, es de octubre a la última cifra debe estar en marzo probablemente, ya estaban contabilizando más de 40,000, que es algo que se compara, digamos que es más de los que salieron en la crisis de los balseros del año 94. Y no es cosa de hacer una competencia o de comparar. El asunto es de que estamos frente a un altísimo flujo de migrantes cubanos y yo creo que esto tiene que estar sobre la mesa en primer lugar. Ahora, ¿qué Cuba va a encontrar Andrés Manuel López Obrador? ¿Una Cuba afín políticamente, donde se perdió la alianza de aquella Cuba con el PRI y hoy se encuentra mucho más cercana políticamente con López Obrador? Ahí tú, ¿qué opinión tienes? ¿Qué análisis has hecho? Mira, yo creo que la relación de Cuba y México durante la Guerra Fría se estableció por un pacto
que de alguna manera permitió que Estados Unidos tolerara o consintiera o incluso en algún aspecto estuviera muy claramente a favor de una relación estable entre Cuba y México, en un momento en que el resto del hemisferio pues, había roto relaciones con la isla. Pero este pacto que es de mutua conveniencia, Cuba no apoya a los movimientos guerrilleros en México, México mantiene las relaciones y las desarrolla, y Estados Unidos se hace un lado, pero se beneficia de la información que le proporciona México sobre Cuba. Este esquema, digamos, termina hacia los años 90. México refuerza su relación con América del Norte a través del Tratado de Libre Comercio, y a Cuba se le cae todo el esquema de respaldo estratégico que tenía a través de la Unión Soviética y los países aliados. Y yo creo que aquí hay una gran ausencia histórica, porque ninguno de los dos países trató de discutir con franqueza y de discutir abiertamente cuáles eran las condiciones en las que iba a desarrollarse la relación bilateral bajo los nuevos términos. Como quiera que fuera, México tenía mayores compromisos con Estados Unidos, y Cuba tenía necesidad de aproximarse más al occidente, a América Latina y a Europa occidental. Y ahí se creó un vacío, y cada uno de los dos gobiernos siguió actuando con los códigos de la Guerra Fría. Eso crea un cierto raspón al final del gobierno de Salinas, ya un enfrentamiento más claro con Cedillo, y francamente una crisis con Fox, que nunca llegó a resolverse con Calderón, aunque aparentemente lo intentaron. Con Peña Nieto hubo una fórmula que trataba de mejorar las cosas, aunque no pasó de ahí. Ahora López Obrador ha manifestado una gran simpatía por el gobierno cubano, que ha sido altamente reciprocada por el gobierno de La Habana, pero lo que hay que preguntarse es el contenido de esa relación. Es decir, seguramente en esta visita escucharemos discursos con alusiones a una historia, a una parte de la historia nada más, ¿no? A la parte más favorable al discurso amistoso, pero habría que ver hasta qué punto hay un verdadero examen de los problemas que, como te decía hace un rato, creo que el primero de todos es la migración. Claro, si hay apoyos, si hay un acuerdo con la deuda, me imagino que te refieres a esas ciertas cosas, ¿no? La deuda ya se redujo, pero también ha sido un problema crónico, es decir, esa deuda que en realidad es muy pequeña, pero digamos es significativo que cada cierto tiempo hay que ir a una renegociación. Ahora hay un puñado de empresas mexicanas que están trabajando aparentemente con buen resultado en la zona libre del Mariel, que está llamada a ser pues, una zona comercial de gran impacto en toda la región del Caribe, y como una especie de puente entre el Canal de Panamá y la costa este de los Estados Unidos. Pero pues eso depende también de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Hoy mismo el canciller Ebrard hablaba de que en la llamada que van a tener, o que habrán tenido ya en estos días, el presidente López Obrador y el presidente Biden, se iba a tratar que todos los países que tienen derecho a asistan a la Cumbre de las Américas. Creo que también esto es parte del asunto. Estados Unidos siempre está a la mitad del camino en una relación entre Cuba y México, y en general América Latina. De modo que también esto seguramente estará en la discusión. Claro, y a ver si van Cuba esencialmente, ¿no? Eso estaría por verse. A ver si la invita. Es decir, Estados Unidos es el anfitrión de la cumbre, y hay señales de que no invitaría a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, cada uno por distintas razones. Pero la Cumbre de las Américas está realmente llamada a ser una reunión, es una reunión de la OEA. Y Cuba recuperó su lugar en la OEA, aunque no lo ocupe directamente, pero ya tiene su derecho restituido desde hace más de 10 años, un derecho que se le quitó
a principios de la revolución. De modo que no tendría por qué no invitarla, además de que ya asistió a la cumbre anterior. Así que ahí habrá un jaloneo que tiene que ver también con la posición que ha adoptado el presidente Biden ahora respecto a Cuba. O sea, todo el mundo pensaba que iban a mejorar las relaciones después de Trump y la verdad es que han empeorado. Ya. ¿Qué tanto margen de acción le ves al presidente López Obrador vis a vis de Estados Unidos para darle espacio a Cuba, atraerla, acercar más la relación? En general, Estados Unidos es más bien renuente a tratar un tema como el cubano con terceros países, a menos que hayan tomado una iniciativa específica o a menos que haya un mecanismo específico de negociación como lo ha habido en el pasado. Desde ese punto de vista no le veo grandes posibilidades. Es decir, tendría que haber un quid pro quo de grandes dimensiones o de cierta importancia para Estados Unidos para que esto pudiera funcionar. Hasta ahora, pues creo que no será más que puramente retórico el asunto. Ya. Y en términos un poco de ambiente, de imagen, de la nueva Cuba que estamos viendo después de la era de los Castros, ¿qué es lo que va a mirar? ¿Con qué se va a encontrar López Obrador? Pues no sé si logre mirarlo, ¿no? Porque está unas horas nada más, pero en Cuba vive ahora una nueva crisis muy severa. Hay observadores que ubican esto como algo parecido o incluso peor que la crisis de los años 90 que sobrevino a la caída de la Unión Soviética. Un país con gran escasez de bienes y servicios, con un ensayo de unificación monetaria y de unificación de tasas de cambio que ha resultado fallida porque se disparó la inflación, un fenómeno que Cuba no conocía hace mucho tiempo y ahora tiene inflación de 3 y posiblemente de 4 dígitos. Es decir, algo verdaderamente espeluznante. El fenómeno migratorio se explica por varias causas, pero una de ellas está en esta situación. Entonces, ese es digamos, el panorama actual. Desde luego, gravita en esto el peso de la agresión económica que Estados Unidos ha mantenido sobre Cuba hace 60 años y que ha creado ya incluso deformaciones estructurales en la economía cubana. Pero también se junta el impacto de la pandemia y también el hecho, y aquí hago un paréntesis, algo que abordo ampliamente en el libro, el hecho de que la reforma económica que había emprendido Raúl Castro se ha ido estancando y prácticamente está paralizada. Y después de eso vino, como te decía, el ensayo fallido de la operación monetaria que disparó los precios. Ciertamente hubo un aumento de salarios, pero los precios fueron muy por delante, entre otras cosas porque no hubo un movimiento importante que favoreciera la producción y por lo tanto el aumento de la oferta. Entonces, ese es el panorama. Adicionalmente, recordarás que hubo una protesta masiva hace ya casi un año, en julio. Hubo cerca de una protesta que se explica por este entorno que te cuento y que produjo al final cerca de 800 detenidos, de los cuales algunos ya están siendo sentenciados a penas de varios años, incluyendo jovencitos de 16 y 17 años, porque en Cuba la edad penal empieza a los 16. De manera que eso ha creado también tensiones adicionales. No son solo 800 procesados, son 800 familias, 800 padres, 800 madres o hermanos o hijos. Y eso contribuye también a la tensión social. Ese es el trasfondo que va, no sé si lo va a ver, pero bueno, ese es el trasfondo que está en el terreno ahora que el presidente López Obrador visite Cuba.
Pensé que ese grito de los cubanos de hace un año había sido procesado de otra manera. O sea, como que yo no esperaba que se mantuvieran encarcelados y que siguiera toda esta situación, pues en conflicto, sinceramente. Encarcelados y sentenciados con penas, como te decía, muy severas. Y además con una explicación del gobierno que en parte, en gran parte, retóricamente rechaza el hecho de que haya fallas en estos procesamientos. Pero por otro lado, paradójicamente, después de las manifestaciones, el gobierno empezó una serie de rectificaciones de política social. De pronto hubo programas de atención a barrios marginales, hubo facilidades para la importación de alimentos, por fin se emitió una ley sobre pequeñas y medianas empresas, es decir, una serie de acciones, de medidas legislativas, de movilizaciones en el terreno que te indican que hay un giro en la atención hacia problemas reales que existen en el país. Un giro que no existía antes de las protestas, con lo cual pues, te explicas que en esa secuencia, evidentemente, el grito, el alarido de la gente, pues tenía una raíz muy localizada. Oye, ¿es más duro el régimen de Díaz-Canel que el de los Castro? Pero tú te refieres que a la parte, digamos, a la parte de la represión o... ¿Cómo se está comportando políticamente en cuanto a represión, por ejemplo? Bueno, este fenómeno sí que es, digamos, tiene una dimensión mayor que antes. Por ejemplo, en el año 2003 hubo una gran batida contra opositores en Cuba y hubo 75 detenidos, todos sentenciados, y al final, a los pocos años, salieron o por razones de salud o por una gestión en la que intervino España y el Vaticano. Pero fíjate, curiosamente, en aquel momento todos los detenidos eran activistas, eran militantes, eran abiertamente opositores, escribían, hacían panfletos y escribían en medios en el extranjero y se organizaban y se reunían y algunos de ellos firmaron iniciativas de ley fallidas, pero bueno, es decir, había una concertación muy clara, gente que estaba abiertamente dedicada a organizar, a agrupar y a dirigir un movimiento en contra del gobierno. En este caso, los problemas eran mucho más al ras del piso. Eran el desabastecimiento y también la represión a baja escala. Digamos, había una protesta latente sobre la actitud de la policía ante las colas que se habían formado por el desabasto, las dificultades que se generaban por la pandemia, etcétera. Es decir, desde ese punto de vista sí hay un ambiente mucho más tenso. Por ejemplo, digamos, si lo ponemos en contraste con este otro episodio que te cuento. Ya, es que a medida que leía tu libro, Cuba, el futuro a debate, yo notaba cómo de Fidel pues siempre mantuvo las riendas, ¿no?, fuertes, y cuando llega Raúl Castro lo que percibo es una cierta apertura, un paso adelante, y no me queda claro en la transición con Díaz-Canel hacia dónde va, hacia volver a controlar, se le descontrola el país. ¿Qué ocurre ahí? No, yo no lo tengo muy claro. Entre Fidel y Raúl, como habrás visto, yo señalo acontecimientos, pronunciamientos, planes que marcan una diferencia entre los dos hermanos. Claramente Raúl es un reformista con una visión mucho más amplia, incluso con una explicación de la reforma. Raúl dice que la reforma hay que hacerla porque es una necesidad del sistema, y Fidel siempre vio las reformas o la apertura como un mal menor, como una especie de bache
que hay que sortear y después regresar a la época anterior. Raúl Castro se retira ya de la vida pública con el 8º Congreso del Partido, del Partido Comunista, que traza una serie de derroteros, una serie de líneas políticas que ya venían desde congresos anteriores. Se supone entonces que el nuevo gobierno, el de Díaz-Canel, tendría que mantener esa línea. Francamente, el desarrollo de la reforma está estancado y no se ve, no hay señales de que haya un nuevo reemprendimiento. Y como te decía, el ensayo del año pasado ha resultado tan fallido que tiene impactos sociales. Claro, todavía le falta tiempo a Díaz-Canel, pero hasta ahora, francamente, no se le ve con toda claridad cuál es el rumbo que lleva. ¿Es un problema de liderazgo o es de fondo? Mira, en el sistema cubano, las grandes líneas de trabajo se establecen en los congresos del Partido Comunista. Digamos que el dirigente de turno, como en el antiguo campo socialista, se supondría que el dirigente de turno tiene ya un lineamiento establecido, discutido, aprobado, marcado pues por una instancia con fuerza como es el Partido Único. Realmente no hay una idea muy clara de por qué todavía estas decisiones no se retoman, no se llevan adelante. Y al contrario, hay una política interna que ha endurecido las condiciones de vida a través de la represión. Puede ser el liderazgo o puede ser que la contienda que hay, o las diferencias, el debate interno que hay, no es que yo registre, porque esto es muy difícil de registrar, pero digamos que señalo cómo se van dando las distintas posiciones, puede ser que eso esté todavía atorando cambios más de mayor fondo. Y ya voy al cierre a una percepción tuya muy, muy personal. La vida sin Fidel Castro y luego sin el liderazgo de Raúl, ¿te sigue sabiendo a Cuba o es otro país prácticamente? Bueno, al margen de los liderazgos es otro país. Hay una nueva generación que está más cerca de la crisis que de la historia. Una importante porción de la población pues no conoció ni la época del ascenso de la revolución, ni la época de bonanza bajo el socialismo, y solo ha conocido desde la crisis postsoviética para acá. Entonces, ahí hay una percepción distinta. Ya el discurso que apela a la historia, creo yo que permea cada vez menos a esta juventud, que en realidad está reclamando un pacto social de distinto tipo adecuado a la situación en que vive, no a la que vivieron sus abuelos. Un futuro difícil para Cuba, por lo que se ve. Difícil, y yo creo que eso hace que el debate, que la discusión sea tan intensa. No es que haya una instancia así visible, un foro que digas, pues aquí están los que están a favor de esto, aquí los que están en contra, sino que esto se manifiesta en publicaciones, en libros, en ensayos, en trabajos académicos, mucho en la vida digital, en redes sociales, en cuentas, en blogs, en publicaciones. Pero hay una pluralidad de opiniones que de alguna manera van en una dirección similar. Es decir, hay que replantear lo que está ocurriendo en Cuba y hay que abrirle nuevos cauces. Gerardo Arriola, qué gusto escucharte, pero creo que ahí México tendría mucho que hacer y quizás quedar, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a ti, Marta. Marta Anaya, la entrevista.